para lo que tú quieras ministrarnos y hablarnos en este día y en esta hora. Señor, dame lengua de sabio, dame pluma de escribiente, para con una palabra poder levantar, Señor, al abatido y al cansado, en tu nombre, Señor. Padre, ofrendamos este tiempo para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Cualquier del costo. Ahí sí. Mientras se instala la presentación, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este tremendo privilegio de poder estar en mi casa, hermano, porque yo, verdad que me siento en mi casa acá, con mis hermanos, y en la casa es donde nos conviene estar. Amén. ¿Ahí salió? ¿Va a salir? Perfecto. Quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. ¿Qué nos trae la palabra? Porque la palabra ciertamente nos trae bendiciones, nos trae prosperidad, nos trae sanidad, nos trae muchas bendiciones, como el Señor nos dijo también por nuestro apóstol. La misma palabra nos trae éxito. El Señor le dijo a Josué: guárdate de guardar esta palabra, porque en todo lo que tú emprendas te irá bien, serás prosperado y en todo tendrás éxito. Entonces es muy importante entender y también definir qué es lo que nos trae la palabra a nosotros, qué es lo que le trae la palabra a usted, qué es lo que trae la palabra a mi vida, a toda nuestra vida. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Hebreos 11, versículo 3, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ponga atención en esta palabra, constituido. Por la fe entendemos que el universo fue constituido. Esa palabra constituido viene del griego katartizo, que significa reparar, ajustar, perfeccionar, preparar y restaurar. Cuando nosotros vemos esta palabra de que por la fe entendemos, y yo encontré en la palabra de Dios que el poder de la palabra opera gran parte por medio de la fe en nosotros, por medio de la fe que nosotros tenemos en esa palabra. ¿Cuántos tienen su fe puesta en Cristo Jesús? Si usted tiene fe puesta en esa palabra, entonces usted va a comprender por la palabra que todas las cosas que no se ven pueden ser hechas. Por la fe entendemos que el universo fue constituido, fue ajustado, fue preparado, fue, hermano, restaurado, fue perfeccionado. Pero aquí también me gusta esta palabra, fue ajustado. Hermano, muchos de nosotros llegamos a este Congreso Santiago en Llamas para ser ajustados por la palabra. Muchos de nosotros necesitamos un ajuste en nuestra vida. Necesitamos una preparación y también necesitamos una restauración. ¿Cuántos necesitan ser restaurados por la palabra? Y eso lo vamos a ir recibiendo, ir siendo ministrado. Entonces, aquí vemos algo muy importante que ocurre en este catartizo, que es la constitución, que es, hermano, la preparación, que es la restauración. Todas estas cosas las hace la misma palabra. Vamos viendo, dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra sustenta también es sostener, es plero. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted ve que todas las cosas subsisten en la palabra de Dios, porque por Él usted vive, por Él
está, por Él vivimos, por Él somos, porque para Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? La palabra sostener, entonces nosotros hemos aprendido en este mismo retiro, el apóstol Sergio nos predicó que esa palabra sostener era, hermano, con una palabra sostiene al abatido cuando uno es discípulo, la necesidad del discipulado, que esta misma palabra también actúa como un envío, pleros, y que también actúa como un llamado, como una convocación, y también es una palabra que nos permite extendernos. Amén, la palabra que nos sostiene nos permite a nosotros extendernos. Cuando usted tiene la palabra en su vida, la palabra le ensancha. No me está escuchando, parece. Si usted tiene la palabra lo ensancha. Porque la palabra lo va a llevar donde usted no puede llegar. Déjeme decirle algo, la palabra corre más rápido que nosotros. Amén. Cuando usted declara la palabra le extiende. La palabra alcanza. Es más, cuando dice la Biblia que si tú oyeres atentamente la voz del Señor para hacer todo cuanto Él te manda hoy, para hacer todo lo que Él te ordena, Deuteronomio 28, sucederá que todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Hermano, cuando usted cumple la palabra de Dios busca estar con usted. La bendición quiere alcanzarle. La bendición quiere ensancharle. Entonces es muy importante entender estos principios de la palabra. Entonces, como entendemos que todas las cosas por Él subsisten, son sostenidas por Él, que catartizo fue el universo por medio de la fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Usted sabe que en el principio estaba el Espíritu, y el Espíritu se movía sobre las aguas, pero aún no había creación hasta que se declaró la palabra. Dice Lucas capítulo 5 que el poder del Señor estaba con Jesús para enseñar, para sanar, pero Él estaba enseñando. Es decir, que las cosas se activan, o la palabra del poder se activa cuando usted la declara. ¿Me está escuchando? Un poder sobrenatural se activa cuando usted le da voz a la palabra de Dios, cuando usted lo declara. Proverbios 18, 21, la vida y la muerte están en el poder, la boca, de la palabra, de su lengua. Está ahí el poder. Entonces, ¿qué nos trae la palabra? Número 1, dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 1. La palabra nos trae resultados. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La gente, entonces vamos a entender esto. Yo quiero que ponga atención a esto. Yo soy la vid. ¿A qué se está refiriendo ahí? A Cristo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano. ¿Quién vendrían siendo los pámpanos? Que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, ¿a quién limpia la palabra de Dios? Al que lleva fruto. Amén. ¿Usted lleva fruto? La palabra le está limpiando. Pero la palabra, cuando tú llevas fruto, te limpia para que llevéis. Por eso dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí algo muy importante. Esta palabra que está ahí, subrayada, es la palabra logos. Ya vosotros sois limpios por el conocimiento, por el logo, por la información de la palabra. Amén. Entonces mucha gente es limpia por la palabra. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a los resultados de la palabra? A obtener los resultados de la palabra. Uno de los resultados, hermano, es oír la palabra para ser limpios por ella y llevar más fruto. Pero ¿cuántos necesitan que Dios responda a sus peticiones? Entonces usted necesita tener esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa palabra es rema. Aló, entonces está diciendo que un resultado viene cuando usted es limpio por tener el conocimiento. Para tener resultados y respuestas, usted tiene que tener el rema, la revelación de ese conocimiento. Amén. Se lo explico de esta manera.
Juan estaba parado frente a Cristo, caminó 3 años y medio. Caminó 3 años y medio con el Señor, caminando por Galilea, por distintos lugares, predicando la palabra. El ministerio de Cristo fue en 4 facetas. Número 1, predicando. Número 2, enseñando. Número 3, sanando. Y número 4, echando fuera demonios. Jesús dijo, si estas 4 cosas están, entonces el reino de Dios se ha establecido en medio de vosotros. El dedo de Dios se ha acercado. Está ahí el Señor. Ok, entonces cuando yo veo esta palabra, veo que Juan el apóstol caminó con el Señor, estuvo con el Señor, aprendió del Señor, pero cuando él estuvo en la cruz pudo verle, pudo contemplarle, lo miró. Y cuando él lo miró, lo vio en la cruz, vio que le abrieron su costado y estuvo ahí Juan el apóstol. Pero cuando yo veo que viene el Apocalipsis, que es revelación, veo que se le presenta al Señor con una revelación y dice la Biblia que ahora Juan lo vio, pero cayó como muerto. Porque ahora tuvo una revelación de Cristo diferente a lo como era antes. Entonces cuando tú tienes una revelación, hermano, la revelación no es suya hasta cuando usted la cree y la practica. No es mucho lo que nosotros podemos saber, sino también que usted a lo mejor puede saber muchas cosas, pero las cosas a lo mejor pocas o muchas o abundantes que usted crea, practique, entonces le van a traer resultados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que en su vida obtener resultados? Necesitamos entonces tener el rema, la revelación de la palabra, que se active, hermano, que nos revele las cosas que nosotros no entendemos. Mucha gente puede estar en pie. ¿Sabe por qué está en pie? Porque aún tiene conocimiento. Pero cuando usted tiene una revelación de Cristo, lo único que usted entra por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracia. Usted puede reconocer cuán grande es el Señor. Usted viene delante de Él con humildad, porque usted sabe que es un Dios tan grande que puso sus ojos en usted. Amén, gloria a Dios por eso. Entonces aquí el secreto es permanecer en Cristo y que las palabras permanezcan en vosotros. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, entonces estas palabras, que son los remas, todo lo que usted pide os será dado. Entonces yo escuché por años que hay gente que le decía a la iglesia, pídele al Señor, pero pídele al Señor porque su palabra dice que todo lo que pedís, lo que queréis os será hecho. Pero ¿cuál era el secreto ahí? Que para obtener resultados usted tiene que tener el rema de la palabra, entender qué es lo que es, o si no va a tener conocimiento. Amén. 2, trae la palabra influencia sobre otros. Habacuc 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y él dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando nosotros entendemos que la palabra dice no mentirá, lo más cercano a una verdad es una mentira. La mentira es una verdad trastocada. Pero nosotros entendemos que Cristo es el camino y la verdad. Entonces, ¿cuántos saben que el Señor no miente? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor viene por su iglesia? Amén, Él lo dijo. Y usted lo tiene que creer. Entonces cuando nosotros vemos que la palabra trae influencia, aquí vemos una directa relación en alguien que escribe la palabra en tablas y alguien que ve la palabra comienza a activarse, comienza a correr. Amén. Esta gente no corre si no se conecta con la palabra. El Señor le dijo a Habacuc, escribe la palabra. En Proverbios capítulo 3 dice la palabra del Señor, ata la palabra a tu cuello y escríbela en las tablas de tu corazón. Hermano, cuando usted escribe la palabra en las tablas de su corazón, ¿de qué habla su boca? De la palabra. Entonces usted no le da, hermano, una sensación especial, que cuando usted ve a alguien que tiene la palabra y usted se junta mucho con él, ¿usted no cambia? ¿Está aquí o no está acá? Si usted tiene a alguien que usted ve que tiene la palabra y usted pasa tiempo con esa persona, ¿usted no va cambiando? Si la Biblia dice que cuando uno está con un necio se vuelve necio, pero cuando está con un sabio se vuelve ¿qué? Sabio. Entonces con alguien que tiene la palabra escrita en las tablas, hermano, entonces eso trae influencia sobre otros. Por eso nosotros tenemos que traer la palabra sobre nuestro corazón, escribirla en las tablas de nuestro corazón, para que así lo que tenga en nuestra boca
pueda ser declarado, pero sea declarado por la palabra. La Biblia dice en Romanos, cerca está la palabra de tu boca y cerca está de tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir la palabra en nuestro corazón. Cuando escribimos la palabra en nuestro corazón, cualquiera persona que comparta con nosotros se va a dar cuenta que hay una palabra de Dios en ti y que algo diferente tú tienes al común de las personas. Porque la palabra en nosotros nos hace personas especiales en Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios trae influencia. Nosotros tenemos que declarar la palabra y que la gente vea la palabra en nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que transmitir la palabra. Usted ve en este tiempo un comentario de que mucha gente no es evangélica o no es de cualquier religión, póngale usted de cualquier parte que sea, pero ellos dicen nosotros somos cristianos. Entonces yo le dije a una persona un día, no, yo no voy ni acá, pero soy un cristiano. Entonces le dije, ¿usted sabe qué es cristiano? Bueno, cristiano, porque tengo mi fe. No, pues que le dije, cristiano es aquella persona que salió de Hechos de los Apóstoles, que le llamaron a aquellas personas que vivían como Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. Entonces dijeron, estos son iguales que Cristo, son todos cristianos. Entonces lo que usted tiene que entender, que alguien que tiene la influencia de la palabra, habla como Cristo, camina como Cristo, vive como Cristo, actúa como Cristo, como Dios lo haría, así lo tengo que hacer yo. Entonces los resultados, hermanos, van a traer un impacto en nuestro entorno. Amén. Dios dice amén a eso. Tercero, ¿qué nos trae la palabra? La palabra nos muestra el camino. ¿Cuánto necesitan que Dios les muestre el camino? Mi siervo Moisés ha muerto, dice Josué 1:2. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes. Segundo concepto, hacer conforme. Segundo, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, para guardar y hacer conforme a la forma, conforme al diseño. Amén. Para que todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora cuando dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto, Josué también tenía un gran desafío. ¿Cuál era el desafío que tenía? Ahora llevar lo que había aprendido. ¿Quién era Moisés para Josué? Su padre espiritual, ¿verdad? Él decía que Josué, hijo de Nun, establece paternidad, ¿verdad? Que era servidor de Moisés y que no se apartaba del tabernáculo. Si usted ve dos características muy similares, los que conquistaron o eran habilitados para pasar a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. La Biblia dice que ellos tuvieron un espíritu superior, diferente. La pregunta sería, ¿por qué Josué calificó para ser el líder del pueblo y no Caleb? Si los dos recibieron el mismo impronte, los dos fueron con un espíritu superior, los dos tenían algo similar. Lo que nosotros vemos en la palabra es que Josué no se apartaba del tabernáculo. Es decir, lo que le estaba diciendo el Señor, tu maestro de justicia murió y ahora es tiempo de aplicar lo que aprendiste. Amén. Por eso le está diciendo, ahora tu maestro, tu padre, de quien tú aprendiste, partió. Ahora yo quiero tratar contigo. ¿Qué es lo que tú aprendiste? ¿Qué es lo que tú te enseñaron? ¿Cuál fue el resultado de estar día tras día en el tabernáculo? ¿Cuál fue el resultado de servir a ese hombre de Dios? ¿Cuál fue el resultado de caminar con él, aprender de él, escucharlo? ¿Cuál fue el resultado que tuviste cuando Dios lo ocupaba de manera poderosa a mi siervo Moisés? ¿Qué es lo que viste tú? Entonces ahora yo quiero establecer un trato contigo. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Usted sabe que una persona diligente es una persona esforzada. Y una persona esforzada es una persona valiente. También lo aprendió acá uno de estos días. Amén. Entonces cuando usted ve que una persona dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, Jehová el Señor contigo irá.
Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar. ¿Qué cosa? Hacer conforme, no apartarse, guardar la palabra en su boca, meditar en la palabra, guardar y hacer conforme a estas palabras. Hermano, es muy importante y habla muy bien de las personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, sentarse a aprender. Habla muy bien. Lucas capítulo 4, Señor se levantó, abrió el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí, esta palabra hoy día se ha cumplido. ¿Y qué es lo que hizo después Jesús? Se sentó. ¿Qué es lo que dijo? No, yo estoy listo. No, él ahora dijo, entregué esta palabra, esto está cumplió, el Espíritu está sobre mí, pero ahora me siento. Tengo que seguir aprendiendo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces muchas personas, hermanos, que tienen una correcta revelación de la palabra, entienden que no saben todo y que día tras día tenemos que aprender, tenemos que ensancharnos, tenemos que entendernos, tenemos que provocar que el Señor haga algo en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra es dinámica. Porque el verbo, hermano, está siempre. El verbo es la parte invariable de la oración. Todo lo demás cambia, pero el verbo no. Y como el verbo no cambia, es el cambio que cambia nuestras vidas. Amén. Él no cambia, pero Él tiene el poder para cambiarlo a usted y para cambiarme a mí. Amén. Entonces nos muestra el camino. ¿Por qué le digo que nos muestra el camino? Pues lo siguiente. Josué 1:18. Cualquiera que fuera el rebelde a tu mandamiento. Dígame bien con esto. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras. Pero ¿cuáles eran las palabras que tenía Josué? ¿Las palabras de Josué? No. Primero tenía las enseñanzas de su maestro de justicia. Como Cristo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que mi Padre me dice que hable, eso yo hablo. Entonces Josué, primero, no eran sus palabras, aprendió de su maestro de justicia, pero cuando el siervo Moisés partió, Dios le habló. Entonces le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer con el pueblo, esto es lo que tú vas a hacer, por este camino vas a ir y todo lo acá. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Las personas dijeron, cualquiera que fuera el rebelde a tus mandamientos. Pero no era el mandamiento de Josué, era la palabra que Dios le había dicho que dijera al pueblo. Amén. Y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces, seas valiente. Concepto muy repetido en este capítulo. Esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía. Y mandaron, capítulo 3, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que ser capaces, hermano, de tener una conexión con la palabra. Aquí vemos que las palabras de Josué no eran sus palabras, eran las palabras que había aprendido de su maestro y también del Señor. Pero también vemos, hermano, que había una conexión entre el oído que tenía Josué con lo que Dios le decía. Es muy importante que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír la palabra. Cuando usted no sabe oír la palabra, usted viene a la casa del Señor para que le enseñen a oír la palabra. A Samuel, Elí le enseñó a oír la palabra, porque cuando él lo escuchó, no entendió que era Dios. Lo llamó una vez, se fue para cualquier parte. Lo llamó 2 veces, se fue donde Elí. Y después su maestro le dijo, no. Esta es la voz de Dios. Cuando Él te llame, responde de esta manera. Amén. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios de esta manera cuando se presenten caminos por los cuales usted no ha transitado. Porque quiero soltarle esta palabra hoy día y en esta mañana. Dios a alguno de vosotros le va a abrir camino donde no hay camino. Dios va a abrir puertas que han estado cerradas por causa de la palabra. Y para que esa puerta, hermano, se te abra y ese camino se te abra, entonces tú tienes que tener una conexión con la palabra, porque nunca antes usted había pasado por ese camino. Y como no ha pasado nunca antes por ese camino, necesariamente necesita que las palabras de Dios marquen el camino.
Amén. Esta iglesia y esta casa están en un gran desafío. Nunca antes se había encontrado en este camino, pero esta palabra va a guiar el camino. Amén. Cada iglesia que tiene desafíos, cuando nunca ha pasado por ese desafío, tiene entonces que oír la palabra de Dios para que la palabra de Dios marque el camino por donde tienen que ser guiados. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. ¿Cuántos saben que la palabra es lumbrera a nuestro camino? Entonces, como nosotros necesitamos, hermano, entender que la palabra es una lámpara, que la palabra nos alumbre, nosotros no podemos apartarnos de la palabra. Cuando tú te apartes de la palabra, usted se pierde en el camino. Amén. Hay mucha gente, hermano, que tiene una vida de oración y nosotros también tenemos que tener una vida de oración. El Señor nos dijo, orad sin cesar. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Orad sin cesar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Pero es como que usted tenga un vehículo y le ponga mucha benzina. Pero si usted no estudió las normas del tránsito, no sabe que un rojo es rojo, que tiene que parar porque es rojo, porque no lo estudió, porque no lo sabe, usted va a pasar chocando, porque no tiene la instrucción. Si usted quiere alguna parte y usted no tiene un mapa de todas las calles, usted se va a perder. Entonces la palabra actúa como un GPS. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted va a ir por una parte, hoy día voy a hacer proeza en el Señor y va a meter su pie ahí y la palabra, no. Ese no es el lugar que tengo para ti. Y usted queda ahí y el Señor le gira la palabra. Para acá. Ven para acá, usted dice, ahora vuelve. No, no es la puerta. Ok, Señor, ven para acá. Esta puerta, no, no es tu puerta. Yo voy a poner una persona en tu camino. ¡Pum! Le aparece la persona. Y el Señor le da convicción. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. La palabra escrita en tu corazón trae guianza, trae proyección, trae camino donde no hay camino. Por eso usted necesita no apartarse de la palabra. Tener una antorcha que alumbre su camino. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hablando de Cristo. Pero la palabra segura, tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra más segura, que es algo seguro, es algo que no es inestable, es algo que no es movible, es algo permanente, es algo establecido. Tenemos la palabra segura. Hermano, hay muchas cosas que usted no puede saber, pero si usted sabe que el Señor es fiel y verdadero, esa palabra le trae seguridad. Afirma sus pasos. Esa palabra atender, cuando dice, tenemos la palabra que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Le digo esto porque recuerde que la palabra nos muestra el camino. Y para entender el camino tenemos que tener las palabras, porque caminos no los conocemos, pero Dios nos lleva por un camino. ¿Y cómo conocemos ese camino? Teniendo la lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces la lámpara es una antorcha. Y la palabra antorcha aquí es lámpara portátil, es algo que alumbra nuestro camino. Pero cuando yo veo que dice aquí, la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos significa sostener la mente. Hermano, cuando usted está atento a la palabra sostiene sus pensamientos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero Dios ordena sus pasos. Cuando usted tiene la palabra y está atento a ella, lo que hace el atender es que sus palabras, sus pensamientos son afirmados, se sostienen, porque nosotros no podemos ser de doble ánimo. Afán significa en algunas traducciones mente dividida. Usted está pensando en esto y está pensando en otra cosa. Entonces, el que usted esté atento a la palabra quiere decir que sostiene su mente, sostiene sus pensamientos. A aplicarse uno mismo. ¿Usted ha escuchado la palabra cuando usted dice, ese es un alumno aplicado? ¿Qué está diciendo de ese alumno? Que es responsable, que estudia lo que tiene que estudiar, que si tiene un día prueba mañana, no se queda, ¿verdad?, jugando play, viendo películas, saliendo con los amigos porque tiene un examen, porque no basta tan solamente que usted ponga la Biblia debajo de la almohada y usted diga, el Señor me revela. Porque algunos estudiantes dicen, el Señor es fiel. No, tampoco no abuse. Tiene que estudiar, tiene que prepararse. Amén.
Entonces cuando ¿qué dice? Este es un alumno diligente, es aplicado. El Señor nos manda en esta palabra que es atender. Eso era una persona aplicada. Entonces, aplicado es, hermano, también ser diligente en tener un devocional, aprender de la palabra, oír los mensajes de Dios, aprender de lo que se está enseñando. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, espero que todos tengan su cuaderno, sus apuntes, porque si no lo tiene, yo entiendo que usted tiene una mente muy prodigiosa. Y como tiene una mente muy prodigiosa, yo tengo una envidia santa. Porque usted recuerda todo sin anotar. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser aplicados. Otra traducción es ahí, adherirse. Adherirse es ser uno, es ser pegado. Péguese a la palabra y los resultados de la palabra van a cambiar. Volvamos un poquito a Juan capítulo 15, cuando dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hay mucha gente que intenta cambiar por fuerza natural y fuerza humana. Entonces dice, ¿tiene algún problema con su vocabulario? Entonces va hoy día al trabajo y dice, hoy día no voy a decir grosería, hoy día no voy a decir grosería, hoy día no voy a decir, hoy día no. ¿Tiene un problema con el cigarrillo? Hoy día no voy a fumar, hoy día sí que no, hoy día sí que no. Estamos hablando de cristianos que vienen llegando, oyentes, creyentes, no discípulos. Si usted es discípulo y está en esa, Señor te liberte en este congreso. Pero estamos hablando de gente, entonces hoy día no voy, hoy día no. Entonces después falla y dice, fallé. Entonces mi pregunta es, la rama que es pegada a la vid, la rama está pensando, tengo que dar uva. ¿Está pensando eso? No. ¿Qué es lo que tiene la rama como por consecuencia estar pegado a la vid? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Adherirse. Porque cuando usted se adhiere, no está pensando en las cosas que tiene que hacer o no hacer. Porque por naturaleza, usted va a tener la misma naturaleza de Cristo en su vida. Va a fluir de manera espontánea y natural, sin que usted se esfuerce. Hoy día tengo que aprenderme este versículo. Hoy día sí, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos. Hoy día sí. Y usted se está poniendo, ¿verdad? Ahí una biblioteca andante. Pero hermano, aprenda 2, 3, pero tenga la revelación y le va a entregar resultados. Trae determinación y valentía. Segunda de Samuel 23, versículo 14. 23, versículo 14. Dice la palabra del Señor. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron. Diga conmigo, tomaron. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto de beber yo la sangre de los varones que fueron peligro en su vida. Y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Entonces, trae determinación y valentía. ¿Por qué? Porque nosotros para venir a la casa del Señor, respóndame esta pregunta. ¿Usted ha venido a la casa del Señor con problemas? ¿Usted ha venido aquí con problemas familiares? ¿Problemas económicos? ¿Problemas a lo mejor con su matrimonio, con sus hijos? ¿Problemas de inestabilidad? A lo mejor con depresión, con alguna enfermedad que tiene usted, a lo mejor con alguna falencia. Usted ha llegado acá. Y muchas veces esas circunstancias lo quieren dejar en su casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted sabe que hay un pozo de agua, y no es cualquier agua, dice la Biblia que ese pozo estaba en Belén, y Belén significa casa del pan. Cuando usted sabe que tiene un lugar, como me gusta la publicidad que sale en el canal de televisión, hay un lugar donde Dios cambia a las personas, donde Dios trata. Entonces cuando usted sabe que en un lugar que es casa del pan, usted tiene una agua, no cualquier agua, un agua especial. Venid los sedientos y bebed de esta agua, quien beba de esta agua nunca más tendrá sed, quien coma de este pan nunca más tendrá hambre. Cuando usted viene a la casa del pan
y se irrumpe en medio de la guarnición de los filisteos, eso trae determinación, valentía. Usted se levanta en la mañana, tiene un problema aquí, tiene un problema allá, lo despidieron, falta de trabajo, tiene enfermedad, pero usted se levanta. Señor, hoy día yo me voy a tu casa. Señor, esta circunstancia no me va a dar, este problema no me va a dejar, esta circunstancia no me va a dejar, porque voy a ir a la casa del pan, porque ciertamente sé que en la casa del pan tú me vas a sorprender. Usted se levanta y se viene a la casa del Señor. Y usted tiene agua de vida. El Señor dice ahí en la palabra que cuando estaba el Señor en la gran fiesta, habían 3 fiestas: Pascua, Pentecostés, Tabernáculo. Y la fiesta de los tabernáculos, la gente estaba ahí celebrando, todo enfiestado, ¿verdad? Y tenían una costumbre, que venía un hombre y tomaba un jarro de oro de 1,5 litros, tomaba un poquitito de agua y venía y lo vertía en presencia del Señor. Cada año hacían eso. Entonces cuando el Señor vio eso, se paró en alto y dijo, y alzando la voz, dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué es lo que vio? Que ellos estaban llevando agua para acá y para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Pero dijo, están errando el camino. Si aquí tienen al verbo, aquí tienen la palabra, aquí tienen la palabra hablada, el verbo que se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y está aquí en medio de usted. La fiesta de los tabernáculos, y el Señor está diciendo, aquí tengo un tabernáculo. Él se tabernaculizó, Él se estableció. Entonces está diciendo, ustedes están en el tabernáculo equivocado. Venga aquí mejor y tome de esta agua y no va a tener nunca más sed. Nosotros necesitamos tener determinación para aprender la palabra. Muchas veces, hermano, usted tiene el culto acá a las 10. Entonces usted se acostó tarde y de repente se levantó, no sé, 5 para las 10. Entonces dice, ya no fui ya a la iglesia. Si son 5 para las 10, o sea, necesita un poquitito de esfuerzo, levantarse rapidito, ducharse, venirse. Pero como usted no tiene determinación, usted dice, ya no fui. Voy a la tarde. Entonces después, como a eso, a las 5 de la tarde, usted dice, vamos a tomar oncecita, vamos al mall, vamos a comer un Kentucky. Y usted dice, la hora, bueno, si ya se me pasó, ya, ¿qué vamos a hacer? Si el Señor sabe. Así no va a llegar ni una parte, por favor. No, si el Señor sabe. ¿Ha visto esos cristianos que dicen, yo sé? No hay la palabra típica del cristiano en la iglesia. Oye, hermano, pero si necesitas orar. No, si yo sé. Hermano, pero tienes que... No, si yo sé. Hermano, ¿no te viste en la iglesia? No, si yo sé. Si yo sé que tengo que ir. Todos lo saben, pero no hacen nada. Entonces, mucho de lo que nosotros necesitamos para ir a la casa del pan es tener valentía. ¿Por qué es importante que usted esté en la casa del pan? Porque cuando usted se aparta de la casa del pan, corre el peligro que Dios visite Belén y que usted esté lejos. Cuando usted se movió de la casa del pan, puede venir una bendición sobrenatural. Y usted escuchó solamente lo que usted ocurrió. Yo le contaba hace algunos años atrás, no sé si el año pasado o el antepasado, vine todos los días, miércoles, jueves, viernes, y estaba alojando unos pastores. Entonces un pastor se quedó dormido. Los pastores también se pueden quedar dormidos. Se quedó dormido. Entonces yo no hallaba cómo molestarlo, hermano. Porque ya era la hora del culto, entonces ya, pastor, buenos días, levántate. Levántate para que te resplandezca Cristo. Y no pasaba nada. Entonces se pasó la hora, bueno. Y después llegamos acá a Tipín 12. Y cuando llegamos acá a Tipín 12, habían hecho un presbiterio profético, había estado la gloria, todos estaban llorando. Yo tenía ganas de estrangular al pastor. Porque yo vine toda la semana, pero por ese momento no estuve y en ese momento ocurrió. Cuando usted falta un culto, corre el peligro que ahí esté su respuesta. ¿Sabe dónde usted tiene que estar? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para aprender, para inquirir, para contemplar su hermosura. Alguien que diga amén a eso. No basta solamente con pedir, hay que buscar. Hay que te quiero estar en tu casa. Ponga determinación, busque. Yo quiero. Ponga determinación. Porque es importante, hermano, que usted tenga valentía. Porque la palabra del Señor dice aquí, esto es rápido:
Marcos 4, que a algunos Satanás viene y le quita la palabra. Otros por causa de la persecución tropiezan. Otros oyen la palabra, pero la ahogan. Y otros oyen la palabra, reciben la palabra y dan fruto. ¿Por qué es importante? Porque los problemas y las circunstancias muchas veces actúan como agentes que nos quieren robar las palabras, robar la semilla. ¿No se ha dado usted que usted está en un culto precioso y cuando usted sale de acá, de repente tiene un problema en la esquina porque un auto se le cruzó y muchas veces se comienza a hablar lenguas que no son precisamente angelicales? Y vino y le robaron la palabra. Viene allá a la casa, usted se va con gozo, llega a la casa y allá a esta hora venís llegando y a esta hora son llegar, ya almorzamos. Come solo. Porque una vez un hermano que llegó a la congregación allá dijo, este horario es culto de valiente, ¿ah? Porque son largos nuestros cultos. Entonces, como son largos, muchas veces usted llega y tiene que almorzar solo y calladito nomás, ¿verdad? Sin pelear con nadie. Pero muchas veces usted dice, pero ¿cómo? Si estoy en la casa y se pone a pelear, ¿y qué pasa? Le quitan la palabra. Las palabras, persecución, tropiezan. Otro oyen la palabra, pero la palabra la ahogan por el afán, el engaño de la riqueza, las circunstancias. Entonces, esto que ahoga la palabra, tenían palabra. Esa palabra tenía el código genético para dar fruto, pero por causa de las circunstancias la ahogaron, la dejaron infructífera. Usted tiene que guardar la palabra en su corazón durante todos estos días. Amén. Y cada día usted ponga un sello sobre su corazón. Señor, esta palabra es mía. Este grano es mío. Señor, pongo tu sangre sobre tu corazón, sobre mi corazón, sobre mi mente. Esta palabra no me la van a arrebatar. Esta palabra es mía. Y usted la guarda en su corazón. También es muy importante. ¿Qué trae la palabra? Trae su presencia. Dice la palabra del Señor. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los hijos de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? 7 meses la primera. Estuvo 7 meses cuando la quitaron. 1 Samuel 7:1. Entonces vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, un hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriath Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Yo estuve buscando y dicen los estudiosos que eso estuvo aproximadamente 70 años el arca lejos. Esto fue bajo la dispensación de Saúl. Es decir, llegamos un poquitito. El arca de Dios, ¿qué representaba? La presencia. ¿Qué es lo que tenía el arca? En temas prácticos, ¿verdad? No vamos a poner aquí detalles, pero en temas prácticos, ¿qué tenía el arca? ¿Qué tenía? La palabra, tenía, ¿verdad?, la ley escrita y todo lo demás. Póngale usted ceremonial, del ritual, pero estaba la palabra, ¿ok? En términos prácticos. ¿Qué más estaba? La vara de Aarón que había reverdecido, ¿sí? ¿Está bien? Estaba ahí. ¿Y qué más? Maná, ¿ok? Que era sustento, no era bendición, pero estaba maná, ¿ok? Habían 3 cosas, pero lo que es importante está ahí, que durante 70 años la palabra estuvo lejos. Y cuando Saúl estaba, no demostró ningún interés en la palabra. De hecho, encontró un versículo que dijo Saúl, tráigame el arca, pero no le dio mayor interés. Después nunca más sale que él se preocupó de eso. Siguió. Es más, hermano, como no le importaba la palabra, él había hecho muchas veces que el pueblo no comiera pan. Recuerde usted que en 1 Samuel capítulo 14 dice la Biblia que Saúl dio orden al pueblo. Iban a ir a pelear y dijo, yo pongo una orden. Ninguno de vosotros come pan, y el que coma pan lo maldigo. Y la gente del pueblo tenía temor, no querían comer pan, porque decían que, hermano, Saúl había dejado orden que no podíamos comer pan. Y la Biblia dice que el corazón del pueblo se estaba apocando con temor, entonces no habían comido pan. ¿Qué es pan? Palabra, no habían comido palabra. Y como no habían comido, se estaban debilitando. Y cuando vino, que es figura, hermano, de la religiosidad. La religiosidad, usted no le permite aprender de la palabra. Cuando yo era chiquitito, escuchaba este versículo. No os hagáis muchos maestros, para que no vengáis a condenación. Entonces, ninguno de nosotros estudiaba la palabra. ¿Por qué? Porque podíamos ser condenados. Era una mala interpretación, pero así yo lo aprendí cuando era chiquitito. Entonces, escuchábamos lo que se nos decía y nada más.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Les prohibieron escuchar palabra, comer palabra. Y de repente aparece Jonathan. Y Jonathan, como no había escuchado ese mensaje, se acercó y vio que el campo estaba lleno de miel. Y dice la Biblia que tomó una vara, sacó miel, se la puso en su boca y al instante sus ojos se alumbraron. Porque cuando tú, hermano, vas a buscar la revelación, tu visión se activa. Se activa. La gente estaba así y necesitamos nosotros ser activados por la visión. Entonces nosotros necesitamos entender esto. El arca estaba lejos, lejos del Señor y lejos para traer al pueblo. Y necesitaba traer la palabra del Señor. Entonces esto se lo digo rápido, si usted lo alcanza a leer. La casa de Abinadab tenía un hijo que se llamaba Usa. Estuvo el arca tanto tiempo en la casa de Abinadab y nunca aprendió la importancia del arca. A mí me llama la atención, hay mucha gente que tiene la presencia en su casa, pero no sabe cómo operar con ella. Usa nunca se preocupó de aprender qué es lo que tenía el arca, cómo funcionaba el arca, qué es lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Que David, la primera cosa, tráiganme el arca, traigamos el arca. Y cuando trajeron el arca, vino entonces Usa y dice la Biblia que los bueyes tropezaron. ¿Sabe que los bueyes son figura de ministros? Los ministros tropiezan cuando están cargando algo que no saben administrarlo. Por eso que el Señor cuando resucitó, Él estuvo 40 días enseñando del reino de Dios. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Pero usted no puede operar en el poder si no aprende los principios del reino. Si no aprende la palabra. Entonces, ¿qué hizo Usa? Tocó y murió. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer David? Esto está mal y le perturbó su corazón. ¿Cómo voy a traer la presencia? ¿Cómo voy a traer la presencia? Entonces fue la palabra del Señor y en la palabra de Dios dice en Números 1:50 que los levitas debían llevar el tabernáculo con todos sus enseres. No bueyes nuevos, no carro nuevo, no bueyes. No tenían que tocarlo, tenía que ser conforme a la palabra. Si tú quieres llevar la palabra a tu casa, si tú quieres llevar la presencia a tu casa, usted tiene que hacerlo conforme a la forma, conforme al diseño de Dios y la palabra de Dios va a ir a tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos viendo porque usted sabe que el reloj no es compartido, no es convertido. Trae una demanda, esto es muy importante. Salmo 105, versículo 17. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió ¿qué? Que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. La palabra establece una demanda sobre nosotros. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene palabra de Dios en su corazón? Y usted nos ha visto en circunstancias difíciles donde al parecer usted dice esta palabra como que ya no se cumplió. Como que Dios me la habló, pero parece que se olvidó. Pero hay un tiempo, escúcheme algo, hay un tiempo para el cumplimiento de la palabra. Hay un tiempo que se está apresurando para cumplir la palabra. El Señor le dijo a Jeremías, le dijo en el capítulo 1, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Yo apresuro mi palabra. Entonces yo quiero en este día también decirle a usted que el dicho de Jehová, el dicho son los remas. Usted tenía el logos, el dabar, pero los dichos son los remas. Usted tiene un rema, algo que el Señor le reveló a su corazón. Usted caminó por tiempo en el camino, usted vino un día a un culto, le profetizaron, le hablaron. Usted, así te dice el Señor, usted creyó una palabra y de repente las circunstancias afligieron tanto su vida que usted se olvidó de esa palabra y le dejó en el olvido. Hay muchos que dejaron en olvido palabras que Dios les había ministrado. ¿Y qué es lo que ocurrió con José? José salió de la casa de su padre, lo vendieron como esclavo, le golpearon, lo vendieron, llegó a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel lo calumniaron, llegó a la cárcel por una calumnia. Yo le pregunto a usted, y quizás vamos a dejar hasta aquí, pero yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que José nunca pensó y a dónde está la palabra? Respóndame con honestidad. Usted no, pero ¿dónde está lo que Dios me dijo? Si yo vi que el sol y la luna y las estrellas y Él me habló palabras, ¿y por qué me está pasando esto? Entonces José no entendió que él iba camino al palacio, que las palabras tienen un tiempo de cumplimiento y que la palabra en tu corazón un día te va a causar una demanda. Dios va a venir a tu corazón y te va a decir, ¿creíste o no creíste a lo que te dije? Entonces usted ahí va a ser demandado por la palabra.
Porque la palabra nos va a demandar a nosotros. Cuando usted cree la palabra, usted sufre una demanda. El Señor le dice, ¿creyó o no creyó al mensaje del Señor? Si usted lo creyó, usted va a tener que tener una demanda, venir al Señor y decir, Señor, yo creo tu palabra y creo a pesar del problema, creo a pesar de la circunstancia, creo a pesar de la aflicción. Entonces me gustaría usted que en esta hora levantar su mano delante del Señor. Levántela un momento. No tan solamente porque yo se lo digo, sino que también es un acto delante del Señor con manos levantadas. Y yo quiero que usted brevemente dígale al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. Creo a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles que estoy viviendo. Yo sé que tu palabra va a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar el momento donde tú, Señor, me vas a demandar esta palabra. Va a venir un momento de demanda sobre usted, un momento de demanda tan importante que esa demanda usted va a tener que responder. Hermano amado, que tú estés en este momento en una prueba, en una aflicción, en una enfermedad, en alguna circunstancia difícil, no quiere decir que el Señor se ha olvidado de ti. No quiere decir que el Señor se ha olvidado de su palabra. No quiere decir que Dios no te tenga en sus pensamientos ni en su mente. No quiere decir que Dios no tenga el anhelo de bendecir. El Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, tiene por nombre fiel y verdadero. Dios no es hombre. Dios no tiene límites. Dios no tiene fronteras. Dios no es sujeto por las circunstancias. Y si tú estás pasando una dificultad, pero tú tienes una palabra de Dios en tu corazón, en este día, esa palabra es demandada por el Señor. Es demandada por el Señor. Porque yo sé y siento en mi espíritu que hay mucha gente que tiene palabras, pero necesita, hermano, que esas palabras vuelvan a florecer. Hay muchos que tienen aquí palabras, hermano. Yo crecí en un ambiente de palabra. Gente me hablaba, gente me profetizaba, pero por mucho tiempo esas palabras quedaron como en stand-by, secas. Hasta un día que yo venía con mi esposa y el Señor nos trajo a este lugar y nos congregamos a este lugar y empezamos a escuchar la palabra. Y yo estaba sentado por este lado, este era mi lado. Me sentaba acá y cuando estaba acá, un día alguien me presentó con el apóstol y hablamos y él me dijo, ¿tú de dónde vienes? Le empecé a contar, estaba mi hermano, estaba el hermano Lucas de la iglesia y él nos empezó a hablar. Entonces yo le dije, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos congregamos? ¿Cómo estamos acá con usted? Lo primero me dijo, es el discipulado. Y yo dije, amén, parto el discipulado. Y empezamos el discipulado. Yo un día venía subiendo el metro y venía subiendo la escalera del metro de Irarrázaval corriendo. Le decía a mi esposa, apúrate, apúrate, apúrate. Y cuando venía, me bajó un gozo que embargó mi vida. Y me dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije a ella, porque la palabra me trajo vida. Porque la palabra me volvió a vivificar. Tenía tantas palabras durante tanto tiempo, pero por alguna razón esas palabras como que habían quedado ahí. Y por causa del mensaje a la manera de Saúl, no quería comer pan, no quería ir a ninguna parte, porque no quería levantarme contra la autoridad. Entonces estaba amarrado, no sabía cómo. Pero Dios provocó una salida y Dios me trajo a este lugar. Dios me trajo a este pozo. Y cuando yo vengo a este lugar, hermano, mi espíritu se vivifica. San Juan capítulo 6, verso 63 dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y yo quiero tomarme 5 minutos. Estas palabras parece que después uno las pasa. Pero yo quiero tomarme 5 minutos. Si habrá alguien aquí que Dios le ha ministrado palabras y que durante su tránsito y su camino ha sentido que las palabras han quedado fuera y lejos. Yo no sé, hay algunos de ustedes que a lo mejor tengan un llamado delante de Dios y por las circunstancias ya digo, ya bueno, se fue. Pero si estamos en este congreso operando en el poder de la palabra, yo sentí del Señor, hay aquí consiervos y también algunos de ellos consiervos a lo mejor están pasando una etapa difícil, no lo sé, hermano. Pero delante de usted o delante de mí o delante de la gente, nosotros no tenemos que aparentar nada, sino como dijo David cuando trajo la presencia por la palabra, delante del Señor
yo me haré de más vil. Porque si el Señor te miró en lugar de otro, fue porque Él te amó. Y delante de Él no hay vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero pedirle algo. Si usted siente que usted tiene palabras en su corazón, pero usted ha quedado media seca, y usted como que dice, ya no están cerca de mí, yo le quiero invitar que pase acá adelante. Pero ahora, porque el tiempo, y me entregaron la aprobación de atrás, me dijeron dele, así que estoy tranquilo. Pero si usted siente esa situación, yo quiero que usted pase aquí adelante, porque vamos a orar por usted y vamos a pedir por esas palabras que están en su corazón, para que el Señor vuelva a florecerlas, para que vuelva el Señor a traerlas a la vida, para que vuelva a establecerlas, para que vuelva a traer vigor. Porque a lo mejor estás en una cárcel, a lo mejor este año de libertad tú has estado en cárcel tras cárcel, cárcel tras cárcel, pero tienes palabra. Tienes tanta palabra, pero tus adicciones, pero tus vicios, pero los problemas te han tenido en una cárcel. Tienes tanta palabra, pero las circunstancias la han ahogado y la han dejado infructífera. Tienen tanta palabra, pero cuando sales de aquí te la roban y tú nunca ves el fruto de esa palabra. A lo mejor te profetizaron durante tiempo que tenías un llamado, un ministerio, y tú sientes que nadie te miró. Oiga, querido hermano del Señor, si Dios te entregó una palabra, si Dios te entregó un llamado, aunque estés en el último campo, en el campo más lejos, Dios ahí te alcanzará. Dios miró a su siervo de David de detrás de la majada. Ninguno de los que se presentó era el rey, pero Dios puso sus ojos en la persona que nadie había mirado. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón del hombre. Y en este día Dios está mirando corazones dispuestos. Si usted quiere provocar un ambiente sobrenatural sobre su vida, usted tiene que tener sed. Usted tiene que tener hambre de su palabra. Si usted tiene sed y hambre de su palabra, no hay ningún límite que Dios pueda, hermano, tener para no sorprenderte. Yo quiero pedirle a los hermanos que están sentados que se pongan sobre sus pies. Después durante el día nos hablamos, yo le puedo dar el power entero. Pero esto es algo del Espíritu. Es algo del Señor. Y como usted está recibiendo en este día palabra del Señor, yo quiero que usted abra su boca delante del Señor y comience a abrir su boca y comience a declarar la palabra. Porque usted tiene palabras en su corazón. Mandó el Señor un varón delante de ellos. Pusieron su persona en la cárcel. Lo afligieron, pusieron grillos en sus manos. Hasta el día donde se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Levante su mano y comienza a declarar las palabras. Porque usted tiene palabras en su corazón. Usted tiene palabras en su corazón, palabras en su espíritu, palabras en su mente. Creció en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y alguien le habló. Hay muchos que recibieron palabras y Dios les habló. Por alguna curiosa razón, muchos de ellos a lo mejor se apartaron, se secaron, porque había mandamientos que no les permitían comer pan. Y con temor no comieron pan nunca. Y la falta de pan provocó que se secara. Pero hoy día tiene que alargar su mano. Alargue su mano para sacar la miel que va a alumbrar sus ojos. ¿Sabe qué? Le voy a entregar esta palabra que viene en mi espíritu ahora. Que es más dulce que la miel y más fuerte que el león. Un libertador sacó miel de un león. Era imposible que sacara algo dulce de algo tan feroz. Pero yo te digo de parte del Señor y te declaro que de las circunstancias que estás pasando, Dios va a sacar miel para que comas. Dios va a sacar miel para que comas.
Y vas a comenzar a comer esa miel. La miel que vivifica, la miel que levanta, la miel que restaura. A lo mejor en este momento tú estás comiendo palabras que en la boca te resultan dulces, pero en tu vientre se hacen amargas. Porque cuando son parte de tu cuerpo, las palabras traen una demanda. Porque no es fácil. Bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia, perdona al que te ofende. Muchos de ustedes tienen situaciones tan fuertes que han tenido la palabra seca. Pero Dios va a hacer algo. Yo quiero pedir a los consiervos que tengo acá, hermanos míos, hermanos de familia, ancianos de la iglesia, que podamos orar por los hermanos que están acá adelante. Que usted se abra camino, Dios le toca el corazón. Pero si usted también siente una necesidad, usted no aparente ser algo diferente. Si usted tiene la necesidad, como pastor también, que tiene esa hambre, que tiene alguna palabra, usted preséntese delante del Señor. A la manera de David, delante del Señor yo me presento, no delante de la gente. Yo quiero pedirle que se acerquen y ministren palabras sobre ellos. Vamos a orar y vamos a sellar estas palabras para que sí, el diablo no las robe, no las saque, no las arranque, para que Dios las establezca sobre su vida. Amén. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto? Juan Gutiérrez, mira al Señor Juan Contreras, Señor, por una palabra en mi corazón. Usted tiene un ministerio y por años han estado luchando con las circunstancias. Y ustedes han estado muy secos. Han pasado una temporada de sequía muy grande. Pero Dios pone en mi espíritu y lo siento fuerte. Yo siento en mi espíritu que Dios abre un pozo en el desierto. Y que Dios los trajo acá. Yo no sé si son de acá. ¿De dónde son? Del Maule. Dios va a traer un avivamiento sobre su casa y sobre su familia. Dios va a venir a despertar lo que estaba dormido. Dios va a venir a traer resurrección a lo que estaba muerto. Y en el nombre de Jesús, oro por esa palabra que Dios puso en su corazón hace mucho tiempo, para que esa palabra se active y para que esa palabra crezca. Pero Dios los trajo hoy día con un plan y con un propósito, que Dios les quiere decir en este día: no me he olvidado de los dichos de mi boca ni de las palabras de mi corazón que hablé hacia ustedes. Yo los he puesto para que sean bendición donde ustedes están. Amén. Por favor, ministre la palabra del Señor. Levante sus manos. Yo les pido a los consiervos que ya comiencen a orar. Avancemos rápido porque tenemos muchas más palabras que escuchar. Abra ese camino. Ayúdenme a orar por los hermanos que están necesitados. Porque Dios va a establecer palabras sobre el corazón de algunos en este lugar. Porque las circunstancias han sido tan fuertes, tan aguerridas como leones, que muchas veces usted como hijo se enfrentó con leones solo, lejos, y nadie supo. Nadie supo que había leones que usted estaba enfrentando. Pero ¿quién saca miel del león muerto? Solamente los libertadores, aquellos que tienen la palabra. Y de Cristo Jesús usted puede sacar miel. Cristo en vosotros, el verbo es esperanza de gloria. La palabra puede ser dura, puede ser difícil, pero trae fruto, trae resultado. Y en el nombre de Jesús, sosténgase en esa palabra. Sosténgase en esa palabra. A lo mejor la tempestad se ha levantado y le está golpeando su barca, su casa, su hogar. Pero vive Jehová, que el Señor no defrauda a ninguno de cuantos en Él han confiado. El mismo que hizo las cosas de ayer es el mismo de hoy, es el mismo por siempre. Y en este día hay una unción de liberación, que es la unción de la palabra, que es la unción de Cristo, del verbo, que viene a traer la palabra sobre su vida. Así que yo quiero que usted abra su boca, levante sus manos, provoque el panorama, provoque la atmósfera. Usted no vino a ser un espectador, usted vino a ser un actor de este culto.
Usted vino a adorar a Dios. Ninguna persona. Aquí la persona que es levantada es Cristo. Mientras oramos. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, tú has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, tú has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, tú has vencido, Cristo tú eres Señor. Tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Exáltalo. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado.
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo,